Bueno, saludos familia de Community Networker. Gracias por conectarse un martes más en nuestro Facebook Live. Realmente esto lo estamos haciendo para darle información y contenido de valor a todas las personas que nos siguen tanto en las redes sociales como a través de nuestras páginas de Instagram, de Twitter, también a través de nuestros newsletters, comunicados y todo lo que tenemos en cuanto a medios de comunicación que también le enviamos información. El tema de hoy es la importancia del censo y de las elecciones 2020. Muchas veces las personas no saben o no entienden que estas dos palabras en este año electoral están juntas. Casualmente cayó el año del censo y también es el tiempo de las elecciones. Y tenemos a dos expertos que van a hablarnos sobre el tema y van a explicarle la importancia tanto del censo como las elecciones en este tiempo. Así que les presento a mis dos invitados y aquí los tenemos. Tenemos a Ivonne Fernández, quien representa AARP. Ella está dentro del equipo legislativo y ella ahorita le va a hablar un poco lo que ella está haciendo. Y tenemos a Alfred Santamaría, quien es politólogo, también tiene un MBA, ha trabajado con varios alcaldes de Miami y realmente lo conozco hace muchos años y hemos hecho muchísimas actividades y para mí es un honor tenerlo a los dos aquí. Pero bueno, vamos a comenzar un poco contigo, Ivonne. Cuéntanos qué es lo que estás haciendo, qué representa AARP en este tiempo para que la gente sepa y conozca un poco más de ti. Bueno, y gracias María Antonieta por poner estas actividades juntas porque son muy importantes. Tremendos invitados porque a Alfred también lo conozco hace muchos años y tú eres una persona, los dos, completamente dedicados a la comunidad. Así que AARP es el perfecto compañero de este programa y yo soy con gran honor una vocera para la comunidad hispana. AARP es una organización que tiene más de 60 años en los Estados Unidos. Fue fundada con una visión de una sociedad donde todos podamos vivir con dignidad y con propósito mientras envejecemos. Eso es sumamente claro. Yo creo que esto incluye muchas áreas de la vida de cada uno de nosotros. El envejecer con dignidad y con propósito incluye las áreas de la salud, incluye las áreas de las finanzas, incluye las áreas legislativas, la parte que conduce a que la sociedad pueda abrazar y respetar las personas cuando van envejeciendo. Así que nosotros en AARP somos la voz, un coro de 38 millones de miembros en los Estados Unidos que defendemos y cuidamos que las personas mayores vayan teniendo su sitio en la sociedad en la medida en que vamos haciéndonos mayores. El equipo legislativo, nosotros revisamos, acompañamos a los líderes que son electos por elección popular tanto en área estatal como en el área nacional, y los acompañamos a hacer decisiones sabias de manera bipartidista. Nosotros no representamos ningún interés de partido político, representamos los intereses de las personas mayores de 50 años en los Estados Unidos. Eso nos hace un grupo de miembros muy grande, un coro muy fuerte, pero de la misma manera muy neutral. Nosotros nos ocupamos de los asuntos que nos afectan e invitamos a los legisladores a poner un highlight, a resaltar cómo nos va a afectar a nosotros hoy, los que somos mayores de 50 años, y a la comunidad en 20 años o 30 o 40, cuando, por ejemplo, personas como Alfred algún día llegue a tener 50 años, pero nosotros somos los que caminamos ese camino con los legisladores y los oficiales electos. Una preguntita, Ivonne, y ya pasamos contigo, Alfred. Ustedes caminan representando a las personas mayores que realmente ellos quieren ser parte no quieren ser parte. Yo pienso que ya en la medida que las personas van envejeciendo se van convirtiendo en más vulnerables. Entonces yo creo que organizaciones como ustedes son organizaciones que realmente protegen a este tipo de personas y realmente estábamos hablando ahorita de cómo
en este tiempo la tecnología ha avanzado, pero también los niños han avanzado. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que mucha gente está abusando de estos pobres señores mayores que son vulnerables. ¿Cómo ustedes juntan la parte política y la parte de la empresa en todo lo que están haciendo? Bueno, nuestro mayor asset, el capital con el que trabajamos es humano. Nosotros tenemos miles y miles de voluntarios a través del país y uno de los programas en los cuales nos enfocamos más es en la educación. Como bien tú dices, el educar a medida que va cambiando el ambiente, las personas mayores se van adaptando a las nuevas formas de vida, los hace menos vulnerables, pero también los hace permanecer activos. Así que nosotros tenemos programas en diferentes áreas, tenemos organismos en su gran mayoría formados por voluntarios, que una vez que llegan a cierto entendimiento de lo que es envejecer en este país, quieren ser parte de esos equipos que empoderan a las personas a envejecer de la manera que quieren, de la manera que todos nosotros queremos. Yo creo que nosotros todos tenemos en nuestra mente como esa idea de cómo yo quiero llegar a ser mayor y cómo quiero vivir mi vida. Y eso es lo que ARP hace. Los ayuda a llegar a alcanzar esos sueños y sus propósitos a través del servicio comunitario, de los miles de voluntarios y, por supuesto, de los líderes como ustedes, que traen estas conversaciones a la mesa. Gracias. Y ya volvemos contigo para que nos cuentes un poco más de los programas, de todo lo que estás haciendo para el censo y cómo están trabajando. Pero vamos a ver, Alfred, cuéntanos un poco, porque sabemos que estás bien involucrado políticamente en todo lo que has hecho en la Florida. Y yo soy partícipe de que definitivamente para estar en la política hay que involucrarse con la comunidad. Tú no puedes llegar a la política como un paracaídas. Tienes que conocer a la gente, saber cómo piensan, sus necesidades y de qué manera tú puedes hacer algo para ayudarlos a ellos en cuanto a sus necesidades. Cuéntanos un poco de lo que tú has hecho para que la gente te conozca más. Bueno, gracias María Antonieta por la oportunidad, Ivonne Fernández, también mucho gusto estar compartiendo este espacio con ustedes. Bueno, el tema de hoy es fundamental, ¿no? La importancia del censo y los impactos que el censo tiene en nuestra comunidad, en el tema político y en el tema de beneficios por los próximos 10 años. En mi persona soy pues politólogo, graduado de FIU, tengo maestría en Administración Pública y Privada, y he trabajado con 2 alcaldes, el alcalde del condado, el alcalde Cory Gables. He trabajado bajo un programa de la gobernación, debajo del gobernador Rick Scott, un programa que se llamaba Florida Back to Work, que daba fondos a pequeñas empresas, y tuve la oportunidad de trabajar para el Congreso de los Estados Unidos, también el Congreso de Washington como Congressional Community Liaison. Esto me ha dado la oportunidad de tener un recorrido amplio con la comunidad y, bueno, como sabes, María Antonieta, muy involucrado con los temas de la comunidad por medio de organizaciones sin ánimos de lucros, ONG, y ahorita también tengo la oportunidad de estar trabajando directamente con el censo, con el Buró del Censo, el Departamento Federal de los Estados Unidos que regula este conteo y tenemos, mientras que conversamos en este momento, hay un grupo bastante amplio en toda la nación, ¿no? No solo aquí en el sur de la Florida, pero en toda la nación, que se llaman enumeradores, que están tocando la puerta de personas que no han completado el censo, porque es importante que todos nos hagamos contar. Así es, y esta es una pregunta importante para los dos. Pero si yo no voto, ¿por qué tengo que llenar el formulario del censo? Mucha gente se pregunta, ok, si yo no voto, no tengo documentación legal, prácticamente no existo en este país, ¿por qué tengo que llenar los documentos del censo? Ivonne. Bueno, tú estabas, cuando hiciste la presentación, dijiste que en este año se han como traspolado diferentes cosas, que aunque están conectadas, no son la misma, ni son exclusivas unas de otras. El censo es cada 10 años, es por la Constitución, y de eso nos puede hablar mucho más Alfred, es una oportunidad de que todos los números en el país se alineen con los recursos. En otras palabras, todos los fondos con el que el país cuenta para diferentes programas se distribuyen con base en el censo. El censo se hace cada 10 años
Y los recursos son para todos los que vivimos en ese país. Todos los que tomamos, tenemos correo, todos los que vamos a la escuela, todas las personas, mayores, menores, todos. Las elecciones es diferente. Las elecciones son para personas que son ciudadanos y que tienen los requisitos para votar. Si están en alguna manera conectadas, porque el censo distribuye los escaños que hay y que nos representan en las áreas legislativas. En otras palabras, cada legislador, bien sea federal o bien sea estatal, tiene que representar una cantidad específica de personas. ¿Cómo saben dónde están esas personas? Es por el censo. Entonces, no recuerdo cuál será la última vez en que el censo y las elecciones fueron en el mismo, las elecciones generales fueron en el mismo año. Puede que se hayan ya traspolado en otras ocasiones, pero son separados. Usted puede que no vaya a votar porque no tiene los requisitos, pero usted tiene que llenar el censo. Todos los que vivimos en este país tenemos que llenar el censo. No podemos confundirnos. Y de esta presentación a mí me encantaría que eso a la gente le quede súper claro. Usted puede que no tenga que hacerse voto, pero usted tiene que ser censado. Porque en 4 años o en 6 años o en 8 años, no importa lo que pasó en las elecciones, los recursos van a ser distribuidos de acuerdo a los datos que hoy aportamos. Tienen que ser datos verídicos y tienen que ser de hoy, reales, donde usted vive hoy. Pero le voy a dejar que Alfred, que es un experto del tema, también nos diga allí. Sí, correcto, totalmente de acuerdo con todo lo que dijiste, Ivonne, y es fundamental que toda la comunidad se haga contar, independientemente de su estatus migratorio. Basado en la Constitución, el censo es totalmente confidencial y las personas, inclusive que no son documentadas o como llaman ilegales o personas que están inclusive en tránsito, son personas que tienen que hacerse contar. El censo utilizará solo esta información para readjudicar recursos a nuestra comunidad por los próximos 10 años y también para expandir los representantes que nos representan en el gobierno local, federal y estatal. Para darles una idea, cada congresista federal representa aproximadamente 800,000 personas. Si la población crece en un área como Miami-Dade, en donde tenemos 3 representantes federales en el Congreso de los Estados Unidos de los 435 miembros, es posible, si la población de aquí ha crecido, que tengamos una silla más de representación en lo que es el Congreso de los Estados Unidos. Pero el mensaje también que quiero enfatizar es que no tengas miedo con respecto a la información que das allí, porque esta información no es compartida con ningún otro departamento del gobierno federal y esta información no puede ser usada para perseguirte o para afectarte de ninguna forma. Es importante que todos nos hagamos contar los beneficios en el colegio de tus hijos, o los beneficios del parque que está en la esquina de tu casa, o los beneficios de carreteras federales, tantas cosas. El censo afecta cada área de nuestra vida directamente y la afecta no por un año, sino por los próximos 10 años. Es decir, hagámonos contar y hagámonos embajadores del mensaje. Digámosles a muchas personas que conocemos que participen. Un último dato que quería compartir es que debido a la pandemia de este año, esto ha hecho que muchas personas no participen en el censo y debido a que se ha unido también con el tema electoral, hay una gran polarización en este país entre demócratas, republicanos, algunas posturas o comentarios que ha hecho el presidente Trump. Entonces, estos 2 factores consideramos que han hecho que un margen de la comunidad, siendo la fecha que es en donde nos encontramos, no han participado y no han respondido. Y muchas de estas personas están en grupos de lo que llamamos minorías, tales como los hispanos o afrodescendientes. Por eso es muy importante esto que estás haciendo, María Antonieta, porque esto activa la información, nos activa a todos. Gracias. Una pregunta para los dos. ¿Qué tipo de recursos se consiguen si las personas realmente
son parte o participan de lo que es el censo sin importar que tú estés legal o ilegal, votes o no votes, porque es la confusión que muchas personas de pronto tienen. Bueno, pero si yo no tengo documentación legal para votar, ¿por qué yo voy a hacer el censo? O no me voy a correr el riesgo, no vaya a ser que usen estos documentos para después deportarme o sacarme de este país. Muchos inmigrantes tienen miedo, vamos a estar claros, de llenar el censo por eso. ¿De qué manera o cuáles son los recursos que van y cuáles son los recursos específicos para la población si el censo se hace correctamente? Y lo otro es, todavía falta mucha gente por censar, por hacer el censo, por llenarlo. La gente puede hacerlo por internet, van a tocar las casas, o sea, van a tocar las puertas de su casa como antes se hacía. O sea, ¿de qué manera se está implementando todo este proceso para que la gente realmente llene el censo y puedan medir la cantidad en cuanto a población que vivimos en los Estados Unidos? Bueno, voy a hablar como la voz de las personas mayores por los programas que se afectan cuando los recursos no son asignados a poblaciones reales, es decir, a cuántas personas mayores hay en esta comunidad. Vamos a decir que yo vivo en una ciudad como Coral Gables. Entonces, ¿cuántos adultos mayores están en condiciones de pobreza en un área como esta? ¿Cuántos recursos se necesita para el hospital, para los servicios? ¿Cuál es la capacidad de los albergues de emergencia para las personas mayores? Las comidas, por ejemplo, para ayudarle a las personas mayores. Todos estos programas que ahora hemos visto y los hemos visto más que nunca a través de la pandemia y nosotros los que vivimos en la Florida a través de los huracanes. Todas esas ayudas que vienen para la comunidad donde muchos se han dado cuenta que no les piden ni cuál es su nombre, ni dame tu identificación. Son ayudas que el Estado da, vienen de recursos que son alocados por los organismos federales a través de los números que están en la comunidad que se representa. Yo siempre lo hago muy sencillo, me encantan las analogías. Yo digo, esto es como cuando tú, María Antonieta y Alfred, ustedes hacen una fiesta y ponen una tarjetica, invitan a 100 personas y les dicen, dime si vas a venir y dime con cuántas personas vienes. Así es que se hace, por ejemplo, un matrimonio, ¿verdad? Entonces la gente dice, yo sí voy y voy con 3 personas, ¿cierto? Entonces tú haces la cuenta, cada invitado viene con 3, son 300. Preparas comida para 300. ¿Qué pasa si no iban 3, pero primero no te confirmaron que iba y segundo llegaron con 8? Que tú preparaste comida para 300 y ahora te aparecen 800. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Le das a todos más poquito, porque ¿qué vas a hacer? ¿Cierto? Claro. A todo el mundo le toca más poquito. Los que se registraron y los que no se registraron. Así es sencillo. Si tú llenaste el censo, pero tus vecinos no lo llenaron, a ti te va a afectar también. Por eso todos tenemos que ser parte de esto que es de todos. El censo nos corresponde a todos, hacerlo y ser embajadores, como bien lo dijiste, de todos. Pero esa es la parte que afecta a las personas mayores, Medicaid, Medicare, todos los programas de asistencia para el adulto mayor, los programas de refugio, los programas de asistencia médica, de salud mental y salud pública que afectan a las personas mayores, ¿cómo se llama? Los sitios para adulto mayor para el día, las guarderías para adultos mayores durante el día. Todos esos recursos vienen del censo, de los números del censo. Alfred. Totalmente de acuerdo. Solamente ratifico que es muy importante que todos participemos en el censo, independientemente de nuestro estatus migratorio, independientemente de nuestra raza, de nuestro credo. Toda la información del censo es mantenida en total confidencialidad según la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica, y el censo afecta desde el colegio hasta los servicios de las personas de la tercera edad o las personas mayores. El censo es demasiado importante. El censo es la manera para que el gobierno federal sepa cómo ha crecido la comunidad y de esa forma reinvertir en las distintas comunidades. No tengan miedo de participar y conviértanse en una voz activa. Ahora, no tenemos la data exacta de cuántas personas aún nos han hecho contar,
pero se espera y se estima, basado en algunos estudios que nos han mostrado, que hay un grupo que se ha abstenido a participar todavía, basado en algunas proyecciones y algunos estudios que ha hecho el censo. Es por eso que este año se han enviado enumeradores a tocar puertas. Y hay básicamente 4 formas de participar en el censo, o de llenarlo, o de hacerlo. Una es llenando la papelería que te enviaron a casa, un sobre con unas preguntas. La otra es llamando al censo, y puedes completarlo en inglés o en español o en cualquier idioma en el que te sientas más cómodo. Hay expertos esperando la llamada. La tercera forma es por medio del internet y yendo a census.com y llenando la aplicación allí. Y la cuarta forma es esperando que alguien toque tu puerta de tu casa. La llenada del censo no demora más de 7 minutos. Se estima que es entre 7 a 10 minutos y realmente vale la pena hacerlo. Una preguntita, Ivonne, ¿cómo hacen para las personas adultas para llenar los formularios del censo y ser parte de todo esto? Porque muchos adultos realmente o no saben el idioma, y eso es importante también, en cuáles de los idiomas están llenando el censo, está en inglés y en español, o sea, como un poco de información para que la gente sepa. Bueno, voy a decirte que AARP es un colaborador nacional del Censo Nacional. Y la razón por ello es porque desde la historia, llevamos 60 años aquí, hemos visto que las personas mayores se hacen un poco vulnerables al fraude a través del censo. Por eso, desde el día 1, AARP se ha unido al Buró del Censo para llevar información a los miembros, a las personas mayores, y exaltar primero la importancia, segundo los beneficios que a manera de comunidad y personal tiene el que los números sean correctos, pero también a resaltar la increíble habilidad que ha desarrollado el censo para alcanzar a que todos puedan participar. 59 idiomas, además del inglés. No sé si Alfred me corrigen algo con esto. Además del inglés, o sea, 60 idiomas tú puedes accesar. Tienen por teléfono, tienen el internet, pero con todo y eso, nosotros animamos a las personas que cuidan a personas mayores, que no las incluyen dentro de su cuenta, que viven solas o que quizás viven en un nursing home y tienen unas condiciones diferentes, a que hagan una verificación de lo que le están llegando. Una verificación del documento si lo llenan por copias de papel, una verificación si es el sitio que yo siempre digo .gov, si tu plataforma no dice .gov, las últimas letras, ten cuidado porque te pueden estar entrando en una plataforma que es ficticia y que pues no tiene buenas intenciones. La otra cosa es que seamos, si la persona ya no llenó en el internet, si va a llegar un encuestador, tenemos que ser avisados. Ellos vienen debidamente identificados. Alfred, como uno de los supervisores del grupo, yo creo que nos puede decir cuáles son esas alarmas que se van a ver de que la persona no es legal. Para concluir, lo más importante, además a que la información sea verídica, es que no sean víctimas de un fraude. Los accesos y las oportunidades para llenarlo cómodamente, y seguramente son muchas, el censo es increíble. Alfred, tú que estás trabajando ahora con ellos, yo he sido parte de algunos de los comités de advisory group del censo en años anteriores. Y nunca me ha dejado de impresionar la cantidad de recursos que ponen para que lo llenemos de manera segura y para que sea efectivo en las respuestas y el acceso. Así que la mayor de todas las ayudas es pongamos atención a que no sean víctimas de fraude a las personas mayores. De acuerdo, totalmente de acuerdo. El tema del fraude es fundamental. Fíjate que los enumeradores son juramentados de por vida para mantener confidencialidad en la información que toman como instrumentos o facilitadores. La información que toman los enumeradores, es decir, esas personas que representan al censo y tocan las puertas, ni siquiera pueden compartir esta información con sus esposas o esposos o familiares, y es de por vida. Y es un delito federal si
si llegan a impartir esta información. La información también es bastante básica, gira en torno a nombres de personas, edades, cuántas personas viven en un hogar, la correlación entre ellas y si alquilan o rentan casa, si son hombres o si son mujeres, es decir, su sexo y su línea, digamos, en la parte étnica, si son afrodescendientes, anglos, hispanos, blancos, negros, y toda esta data, aunque parezca básica y sencilla, es fundamental para la reasignación de recursos para ayudar a nuestras comunidades. Sí, definitivamente, imagínate este tiempo de elecciones y bueno, hablando un poco, porque esta es una de las preguntas que me parece súper importante, que estamos en un tiempo de elecciones y muchas veces sí se está enviando mucha información por correo, tanto la del censo como la información para que la gente vote. Primero, ¿cuándo es el día de las elecciones? Y si alguien, y yo creo que aquí, Alfred, tú nos puedes ayudar muchísimo porque esta es una pregunta que me ha hecho todo el mundo. Si yo representaba o siempre he sido demócrata y este año quiero votar republicano, pero yo no me he registrado o no he dicho que me quiero cambiar para votar con otro partido, sea demócrata o republicano, para ser imparcial, no importa el partido a que tú tienes que registrarte anticipadamente o lo puedes hacer el mismo día de las elecciones. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es esta. ¿Puedo votar anticipado? Que ahorita se está viendo mucho en las noticias que la gente está asustado con el voto anticipado, con los cabilderos que se van a robar el voto. O sea, hay mucha incertidumbre con todo lo que está sucediendo, porque se han juntado dos eventos sumamente importantes en los Estados Unidos, como son las elecciones y como son el censo. Y aparte de eso, todo lo que está sucediendo con la pandemia, todo lo que está sucediendo con las quemas de cosas, o sea, como que hay demasiado caos afuera y la gente tiene miedo o incertidumbre o qué va a pasar o cómo esto se va a controlar. Totalmente de acuerdo, es un año sin precedentes, la pandemia, las protestas nacionales, elecciones, censo, hay muchas cosas andando y mucha información, y cuando hay mucha información a veces hay también desinformación. La primera parte de la pregunta con respecto a la afiliación partidista, eso juega un rol importante para las primarias, pero no para las generales. Es decir, usted se puede cambiar de partido, ya sea de demócrata a republicano o de republicano a demócrata o independiente, y eso no afecta nada para las elecciones de noviembre. Es decir, en este momento que nos encontramos, sea usted el partido que sea, todos tenemos que votar y participar en el proceso electoral noviembre 3, desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. Si usted está inscrito a votar y ha votado en otros años, no tiene que hacer nada, puede participar. Si de aquí a noviembre 3 se quiere cambiar de partido, todavía lo puede hacer hasta 3 semanas antes de noviembre 3. Usted contacta al departamento de elecciones de su área donde usted viva. Aquí, por ejemplo, en Miami-Dade County, es Miami-Dade County Elections Department.gov, y allí entra, llena una pequeña aplicación y se cambia al partido político. Pero ahí no hay problema. Pero sí quiero hacer un énfasis. Cuando es muy importante la afiliación registrada de partido es antes de las generales. Repito, las elecciones generales son noviembre 3, pero hay unas primarias. Las primarias fueron agosto 18. Las personas que pueden votar por representantes para el Congreso, ya sea locales, son aquellas que están registradas en esos partidos. Es decir, la afiliación de partidos solo te sirve o te da un privilegio o una ventaja de participar en las primarias, porque en las primarias participan, por ejemplo, 2 o 3 republicanos para la misma silla. Entonces, si tú estás inscrito republicano, puedes escoger cuál de esos 3 republicanos te representa en las generales. Normalmente en las generales, ya que los Estados Unidos principalmente tiene 2 partidos, el demócrata y el republicano, allí va un demócrata contra un republicano para luchar por esa silla. Pero si quieres participar en escoger quién sea tu republicano o quién sea tu demócrata, allí ya es muy tarde, tienes que esperar el próximo ciclo electoral. Wow, interesantísimo. Y Bon, tú, o sea, dentro de lo que están haciendo en el censo, ustedes también se involucran un poco en lo que es la parte del voto y las elecciones, o no tiene nada que ver una cosa con la otra.
Bueno, recuerda que el trabajo de AARP es representar a las personas mayores en su actividad y su desenvolvimiento ciudadano. Eso está, por supuesto, participar en el censo cada 10 años, pero absolutamente comprometidos con que las personas mayores puedan tener una votación segura. Este año, específicamente, AARP ha desarrollado toda una campaña de educación en torno a votos seguros. ¿Por qué? Porque, como bien dices, las situaciones que se han combinado para lo que parece ser los siguientes 2 meses en torno a las elecciones son muy riesgosas por muchas razones. Sin embargo, tomando las precauciones, es como un huracán, ¿no? Nosotros aquí en la Florida, el director del estado, Jeff Johnson, él dice, nosotros debemos prepararnos para las elecciones como para un huracán. Debemos pensar bien, planear cómo vamos a votar, por quién vamos a votar, hacer decisiones sabias, de acuerdo a las necesidades y a los intereses particulares. Nosotros no representamos ningún partido político y, por supuesto, invitamos a las personas a ser dilucidantes en sus votos. Cada familia tiene necesidades específicas, tiene principios específicos que deben ser representados por el legislador que ellos quieren tener. Esa es la oportunidad de las elecciones, no solamente ir a tirar el voto porque yo voté por esto y aquello, sino ser responsables con esa oportunidad y con ese derecho que tenemos. Es un derecho, es un deber, es un privilegio poder votar en los Estados Unidos y como tal debemos prepararnos para él con planificación. Hay cosas como estaba diciendo Alfred, que si ya no tienes la inscripción en partido político, de todas maneras no te exime de que vayas al centro de manejo ¿cómo se llama? La oficina gubernamental de inscripción de los votantes, porque si tú quieres votar con voto ausente, la Florida es un estado que a partir del año 2000 hizo grandes cambios para que esto fuera posible sin tener que dar justificaciones. Pero si, por ejemplo, tú no te sientes cómodo haciéndolo así, pues ve en tiempo que no haya aglomeraciones si eres una persona mayor y haz tu voto temprano. Tú buscas en el internet dónde te queda el sitio de votación más cercano, tú haces tu tarea, revisas la boleta de votación, buscas cuáles son los planes de gobierno de cada una de las personas que tú vas a votar y luego vas tranquilito en horas tempranas. Todos estos centros de votación están cuidando todos los protocolos de seguridad contra la pandemia. No tenemos que ser parte de la locura. Si lo esperamos para el último momento, es como un huracán. Si te agarró el último día y no pusiste gas, vas a estar en una fila horrible. Si no cogiste agua, te vas a desesperar. Si no tenías baterías, te quedaste sin luz. No, hay que hacerlo sabiamente, hay que hacerlo bien informado y hay que cumplir con ese tremenda bendición que es nuestro voto. Es un privilegio. No, y para enfatizar lo que dice Ivonne, este es uno de los pocos países en el mundo que te da 3 oportunidades para votar. Puedes votar por correo desde tu casa en algo que se llama la boleta ausente o el absentee ballot, que se dice en inglés. Puedes votar de forma temprana o anticipada 2 semanas antes del día de elección, es decir, 2 semanas antes de noviembre 3, se habilitan unos 20 o 30 precintos en cada condado, en el condado Miami-Dade, en el condado Broward, cada condado a nivel de la nación, para que las personas vayan a votar de forma temprana. Y luego la última oportunidad que tienes para ejercer tu derecho al voto es el día de elección, que es noviembre 3. La mayoría de países del mundo tienen ese solo día para votar. Los Estados Unidos te ofrece 3 distintas opciones y oportunidades para que todos participen. No obstante, vemos, por ejemplo, la participación en elecciones locales o elecciones no generales. Las generales son aquellas que coinciden con una elección presidencial. Esas son las que llamamos generales, pero las elecciones de midterms o no generales, normalmente la participación es a veces del 20% de los votantes inscritos. Cuando coincide con elecciones locales, normalmente sube entre el 60 y el 80% de los votantes inscritos. Es importante participar en todas las elecciones, las locales y las generales.
Alguna pregunta importantísima y esta para los dos porque ya estamos casi cerrando el programa. ¿Cuál es la importancia en este tiempo de los latinos o hispanos en esta nación, tanto para el censo como para las elecciones? Yo creo que estamos viviendo un momento histórico, que somos parte de este momento histórico porque se va a hablar en todos los libros de historia en 5, 6, 10, 50 y 100 años, se va a hablar de este año, del 2020 y lo que marcó este año para el mundo entero, porque definitivamente no solamente los Estados Unidos en referencia al censo y a las elecciones, sino a nivel de todo lo que está pasando en cuanto a tecnología, la pandemia. Estaba escuchando y hablando con gente que está trabajando en el aeropuerto y dice que lo que han implementado en tecnología, tanto para el aeropuerto como para los grandes estadios, es una locura. O sea, desde el momento que tú entres, van a saber la temperatura que tú tienes, van a saber qué es lo que tú traes, que antes estaban las máquinas por el TSE, las máquinas que ven qué es lo que hay dentro de las maletas. Ahora, de una vez que tú entres al aeropuerto, todo lo va a... O sea, la tecnología corrió 5 años adelante, que es una cosa loca, porque había muchas cosas en experimento o tratándose de implementar, pero con todo esto se detuvo el mundo y ahora la tecnología avanzó 5 años. Pero volviendo al tema de los hispanos o latinos en este tiempo, ¿cómo ustedes ven que va a ser el impacto tanto para el censo como para las elecciones? Desde el punto de vista de ustedes que están más involucrados con todo, tanto en política como a nivel legislativo, como en el censo, como todo lo que está sucediendo. ¿Cuál es la visión que ustedes ven? Bueno, para mí creo que, como tú dices, es un año determinante. Yo creo que tenemos que ser primero muy responsables. Es el tiempo de poner, de poner nuestras palabras donde cuentan, dejarnos de que los latinos somos y no somos. No, si tú tienes ciudadanía y tú no estás votando, de verdad estás quedándote corto, porque nosotros somos personas que hemos venido aquí a ser de bendición. Hemos sido bendecidos en un país como este para ser de bendición. Segundo, tenemos que votar en medio de todos estos cambios, porque lo único que nos importa a los hispanos no es la inmigración. Esto es como una sofisma de distracción. Nos importa la educación, la industria, el comercio, el desarrollo, la política. Nosotros vemos líderes que están repuntando en todas estas áreas y construyendo en los Estados Unidos como parte de este textil, del textil de los Estados Unidos. Tenemos que volvernos parte de la bandera y para eso la única manera es votando, participando en el censo. Ahora, hay otras formas de participar. Tú puedes ser voluntario en organizaciones que educan y que equipan y empoderan a las generaciones que vienen, pero todo parte de la misma base. Tenemos que tener una conciencia de los demás. No solamente vinimos aquí a comprar una casa y a comprar el carro soñado, vinimos a ser de bendición y a sembrar en un país de bendición como es los Estados Unidos. Estamos pasando una crisis, no solamente en este país, mundial, pero solamente los que se atreven a tener responsabilidad, respeto y compromiso van a ser capaces de mover este bote hacia adelante. Así que las posibilidades son todas. Yo creo que es imperdonable en cada familia de nosotros, ¿no es cierto? Los que sabemos que pueden votar, es imperdonable si pasamos este tiempo sin que voten. La otra recomendación que hago es que nosotros no tenemos que contaminar las decisiones de los demás. Tenemos que impulsarlas a hacer decisiones buenas, pero esto de que te digan por quién votas y a dónde votas, y eso es también parte de la coacción que no debería existir. Así que enseñemos, ayudemos. Lo que tú estás haciendo, María Antonieta, bárbaro. Así es como todos los líderes comunitarios deberían estar haciendo. Gracias por y con latinos como tú es que nosotros vamos a seguir edificando el país en torno a una cultura que vino a construir. Amén y gracias. De acuerdo. Con respecto a los hispanos, quiero dar algunas datas interesantes. Yo digo de forma jocosa lo siguiente. En los Estados Unidos se habla más español que en España y las personas me quedan mirando como que ¿por qué? Y les digo, bueno, en España hay 50 millones de españoles que hablan español, pero en los Estados Unidos
de la población de 330 millones de norteamericanos, habemos 60 millones de hispanos bilingües, en su gran mayoría, lo cual hace que hablemos esto. Y en los Estados Unidos se habló por 400 años español primero que inglés. Es más, aquí se habló español más en Norteamérica, se ha hablado por más tiempo español que inglés. Pero lo que quiero enfatizar con mi apreciación es que antes del censo del 2010 se proyectaba que para el censo del 2030 los hispanos fuésemos la minoría más grande, luego de los blancos anglos. En el censo se pudo cortar esa curva, que se pensaba que los hispanos íbamos a sobrepasar los afrodescendientes, y hoy por hoy somos la minoría más grande de los Estados Unidos. Es decir, lo que se proyectaba para el 2030 ocurrió en el 2010. Tenemos la data del 2010 en donde nos posicionamos los latinos, los hispanos, como un grupo de 60 millones. Es posible que al final de este censo pasemos en vez de tener 60 millones, pasemos a tener 70, 80, 90. ¿Esto qué impacto tiene para el gobierno? Bueno, nos comienzan a percibir como un grupo muy importante, un grupo muy influyente. Repito, somos la minoría más grande. Aparte de eso, algunos datos demográficos indican que los hispanos, según el USCIS o el Departamento de Inmigraciones, somos el grupo que más tenemos reclamaciones a familiares en Latinoamérica. También somos el grupo que más hijos tienen. La familia anglo promedio tiene 1 o 2 hijos, la familia latina promedio tiene 3 hijos. Entonces, estos son datos que proyectan que posiblemente de aquí a 50 años, por decir un número a futuro, no solamente sigamos siendo la minoría más grande, sino que seamos un bloque bastante importante. Y como hispanos, no solamente tenemos que ser hispanos y orgullosamente bilingües, sino que también adaptarnos a este país, aprender el idioma, honrar este país y sus inicios. Los inicios de este país es un país de libertad, con principios judeo-cristianos, y venimos aquí no a imponer cosas o vicios que hemos visto en Latinoamérica, sino que venimos a adaptarnos. Ahora, dentro de esos 60 millones, se estima que el 70% de esos 60 millones ya son primera o segunda generación nacidos aquí en los Estados Unidos, lo cual también habla de que no los 60 millones estamos recién llegados. Yo, por ejemplo, en lo personal, yo tengo primera y segunda generación, yo llegué aquí de niño, pero tengo primera y segunda generación colomboamericanos nacidos acá. Y como último dato que quería arrojar de la importancia de los hispanos en los Estados Unidos, es que según el Departamento de Pequeños Negocios, Small Business Administration de los Estados Unidos, los hispanos, particularmente las mujeres hispanas, en los últimos 10 años es el grupo de mayor emprendimiento sobre anglos y sobre afrodescendientes. Es decir, esa data claramente indica que los hispanos no vinimos a pedir, sino que vinimos a contribuir. Wow, felicitaciones, muy bueno. Mire, algo que me encantó, que vi que hay una nueva ley, se hizo en la Casa Blanca, están impulsando para las clases minoritarias y los hispanos o latinos, ayudando a todas estas personas que quieren poner sus hijos en escuelas charter. Se abrió un nuevo capítulo para incentivar a estos padres que de pronto no tienen cómo pagarlo, a que estimulen a sus hijos a estudiar, entendiendo que la educación es la única arma para realmente vencer toda la ignorancia y todo lo que pueda existir. Pero bueno, concluimos este programa y quiero darte las gracias, Ivonne, por participar. De verdad que te felicito, te admiro como mujer, te he visto que eres súper emprendedora en todo lo que haces. En AARP has hecho una cantidad de programas, tanto para ayudar a la mujer como eventos para educar a las personas mayores. Así que para mí es un honor tenerte hoy aquí y ver todo lo que has hecho. Gracias, María Antonia, igualmente. Alfred, igualmente gracias por participar, y ustedes saben que Community Network es una puerta para cualquier persona que quiera traer información y contenido de valor, tanto para ustedes como las personas que se conectan con nosotros. Así que les voy a colocar este videito que ha sido parte de los eventos. De hecho, vamos a tener
prontamente actividades en nombre de Dios, que ya todo esto se abra, porque ya los hispanos necesitan conectarse, porque los hispanos somos de arroz, ¿verdad? Sí, somos señora. Queremos conectarnos, así que les pongo este videito. Somos Community Networker, tu conexión empresarial en Miami. Diversas culturas, un mismo objetivo. Emprender. Somos Community Networker. Bueno, y para cerrar me gustaría que cada uno de ustedes me diga una palabra clave, o sea, una palabra con la que cerraría este año. Ivonne, ¿con qué palabra te identificarías este año? Y luego Alfred, o sea, una palabra que ustedes digan, esta es la palabra que yo le pusiera o le colocaría este año. Crecimiento. ¿Por qué crecimiento? Porque, y fuera de cámara lo estábamos hablando, nos ha estirado de tal manera todo esto que hemos hablado, todo lo que está pasando en el mundo, y nos ha estirado al máximo potencial de nuestra creatividad, de nuestra habilidad para educarnos, para conectar con otros, y creo que eso es crecer. Yo sí quiero volver a lo de antes sin tener que olvidar lo que ha pasado durante los últimos 6 meses. ¿Y Alfred, tú? Gracias. A mí me gusta quizás la palabra resiliencia y perseverancia, ¿no? Nosotros no podemos controlar las circunstancias externas, no podemos controlar la pandemia o cómo reaccionan las personas que nos rodean, pero sí podemos controlar cómo reaccionamos frente a la pandemia o a las circunstancias que nos rodean. Entonces, mantenernos con fe, con esperanza, con perseverancia y con resiliencia, porque todas las circunstancias que nos rodean, si las sabemos manejar, nos ayudan para crecimiento personal, nos ayudan para mejorar, nos ayudan para avanzar. Y yo pienso que este año 2020 nos ha dejado mucho de eso. Así es. Bueno, gracias a los dos por apoyarnos, y definitivamente yo creo que esto hay un tiempo de tanto aprendizaje y crecimiento que yo creo que estamos siendo parte de esta historia, como le dije inicialmente. Bueno, gracias, un beso y nos vemos próximamente. Gracias. Muchas gracias por la oportunidad. Bye, Alfred. Bye, gracias, Ivonne. Gracias, María Antonieta.